Impresentable del Duende, ¿cómo le va? 2, mi querido Charlie. La cuenta que presagia ponche, diría el mago Septién. ¡Qué chulada! ¿A quién poncharon hoy? No, Porque el primer strike fue ProPublica, el segundo strike fue el Ardillo y el tercer strike, ¿a quién poncharon hoy? No, hermano. Duende. O sea, te voy a decir algo, mi Charlie. Todos los días ya la mañanera se está volviendo. Híjole, hasta el New York Times sale ya como embarrado de ¡y viene esto! Van a aventar esto. ¿Qué más se sabrá, mi Charlie? ¿Qué más se sabrá, de verdad? Lo veo fuera de control. No fuera está. de control al presidente. A ver, ya Lo vaticinando. veo. No, a ver. En menos de un mes, 3 acusaciones severas de que el dinero del narco llegó a su campaña política. A la de 2006 y a la de 2018. Está fuerte. Sí, eso, sí está. fuerte. Está muy fuerte y ahorita Y nos se vamos le a ve platicar. descolocado. No, bueno. No. Ya el avisar que viene el reportaje del New York Times, o sea, no, hermano, es que hay mucho que platicar. ¿Cómo lo viste en la mañanera, Arely Paz? ¿Tú viste cómo le cantaron los 3 strikes? Carlos, Duende, sorprendida, y lo doy en la mañanera, me tiene también preocupada, porque no solamente por las graves acusaciones que hay a los cercanos del presidente en estas investigaciones que se están haciendo, porque ya no se habla del 2006, sino del 2018 en una campaña, y la violencia del presidente contra la prensa, contra una periodista. Oye, yo quiero aprovechar. Terrible lo que pasó ya en la mañana. Quiero aprovechar para solidarizarme con la colega del New York Times, una de las autoras de esta nota, la corresponsal del New York Times en México, Natalie Kitreff, cuyos datos personales fueron exhibidos en la mañanera como parte de esta táctica repetida ad infinitum del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para intimidar a los periodistas que denuncian las barbaridades de su sexenio y lanzar sobre ellos no solo a las hordas en redes sociales, eso sería lo de menos. En un país como este, con tantos periodistas muertos, es ponerte una diana en la frente, ponerte un blanco en la frente para que pasen cosas peores. Lo que hizo hoy López Obrador de poner el nombre y el teléfono de la periodista del New York Times, que le mandó en un ejercicio absolutamente profesional de periodismo las preguntas para que él pudiera defenderse de lo que publicaría el New York Times, y él no solamente viola toda regla de sano trato entre prensa y poder, publicando estas preguntas antes de que saliera el reportaje. Hombre, si las hubiera publicado después no pasa nada, pero quemarle la nota, pues intentar quemarle la nota al New York Times es una vergüenza. No es digno de un país democrático. Y quiero solidarizarme con ella y con todos los periodistas del New York Times ante uno más de los casos de acoso y persecución del periodismo libre por parte de este régimen cada vez más autoritario, de este presidente cada vez más fuera de sí. De hecho, el New York Times está diciendo que esto que hizo López Obrador hoy se trata de una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Desde entonces hemos publicado los resultados de esta investigación y respaldamos nuestros informes y a los periodistas que investigan los hechos hasta donde conducen. Esto lo firma el New York Times y es la posición que dan frente a los ataques de López Obrador y la exhibición de los datos personales de la periodista en este asunto. ¡Qué vergüenza! Violando la ley, Carlos, ¿no? Un presidente que sistemáticamente viola la ley y lo demuestra y no le importa. No le importa, y lo que es quizá más peligroso para la democracia mexicana es que no le cuesta. No le cuesta políticamente. Ha logrado, como muchos otros presidentes autoritarios y populistas del mundo, crear este halo de posverdad en donde buena parte de su base es impermeable a los hechos, impermeable a los datos duros. Pero bueno, pues eso es con lo que nos tocó lidiar en esta era del periodismo, y qué bueno que
la gente se dé cada vez más cuenta, que en el mundo se den cada vez más cuenta. Le acaba de pasar a ProPublica, le pasó a Inside Crime, le pasó a Deutsche Welle, le está pasando al New York Times, le ha pasado al Wall Street Journal, al Financial Times, al Washington Post, ya dije, como nos ha pasado muchísimos en México, como nos ha pasado a muchísimos periodistas mexicanos. Pero que ahí quede para el registro de la historia, para que cuando López Obrador se acomode en el rincón del basurero de la historia que le va a tocar, pues también quede marcado por esto. 22 días consecutivos del hashtag narcopresidente AMLO en las redes sociales y todos sus derivados, narcocandidata Claudia, narcopartido Morena. Y después de hoy, el mote, yo creo que no solamente va a ser una tendencia en la red, va a marcar a este sexenio. Hace un mes fue el reportaje de ProPublica exhibiendo cómo 5 testigos contaban que el cártel de Sinaloa le dio $2 millones a la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. La semana pasada publicamos en Latinos la entrevista exclusiva con el líder de uno de los cárteles más visibles en México, el cártel de los Ardillos, quien confiesa el financiamiento del narco a López Obrador en 2006 en su campaña presidencial y a López Obrador y a Morena en el 2021 en el estado de Guerrero. Y hoy la pieza del New York Times, la brutal pieza del New York Times, que el presidente mismo revela. ¿Por qué? Porque el presidente publicó en la mañanera las preguntas que le mandó el New York Times para que él pudiera contestar en un derecho de réplica a lo que estaban por publicar. Todavía no lo habían publicado. Y entonces el presidente López Obrador, comportándose como un dictador, porque esto lo hacen los dictadores, esto lo hacen los autócratas, esto no lo hacen los presidentes de las democracias. Los presidentes de las democracias, cuando un medio de comunicación entra en contacto con ellos y les pregunta cosas, le contestan, pero no se adelantan para tratar de aniquilar el impacto de la nota, porque eso es propio de los autoritarios. Y entonces a un presidente democrático le da pena hacer algo así, a este no le importó. Y entonces el presidente, que lleva todo el año tratando de decir que no tiene vínculos con ningún grupo del crimen organizado, que todo es un tema electoral, hoy decide vacunarse contra una tercera revelación periodística que vincula su actividad política con dinero del crimen organizado. No es una investigación del 2006, no es del 2012, se trata de una referencia a la campaña presidencial del 2018. Sí, hoy exhibió la carta, el cuestionario que le envió la corresponsal del diario estadounidense New York Times, Natalie Kitroff, quien le expone al presidente y al vocero la investigación que publicarían, las preguntas y la hora en la que debía entregar el material. Como le decía yo, es una práctica de ejercicio periodístico. Pues solicitas que opinen lo que tengan que decir. Si no es posible una entrevista 1 a 1, pueden contestar el cuestionario, y lo que hacen todos los demócratas es contestarlo, ¿no? Y no exhibir las preguntas antes de que salga el reportaje. Eso lo hacen los autócratas, eso lo hacen los dictadores. Y pues, ¿qué es López Obrador? ¿De qué lado se está poniendo, no? Incluso leyendo y revelando el teléfono de contacto que dejó la periodista. Escuche usted cómo lo dijo hoy el presidente de México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar
un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento. 1. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. Y fue punto por punto donde la periodista le cuestionaba sobre la entrega de dinero del narco a su círculo de colaboradores más cercano. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso. 3. Otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador. Uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia. El presidente insiste que todo es falso, que son calumnias y que el gobierno de Estados Unidos tiene que responder por estas investigaciones periodísticas. Calificó al New York Times de un pasquín. Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times. 5. La investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero, o fuimos, porque mientras yo me entrevistaba con la señora, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense la distorsión, la mala leche. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Después de la conferencia, la corresponsal del New York Times publicó el reportaje. Yo imagino que van a sacar en breve, porque así lo suelen hacer, la versión en español. Déjeme, se la voy medio traduciendo al vuelo, pero dice más o menos así. Registros muestran que los investigadores recibieron el testimonio de un informante en el sentido de que uno de los más cercanos colaboradores y confidentes del presidente López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, antes de la victoria electoral de López Obrador en la elección presidencial del 2018. Una fuente diferente les dijo a los investigadores, estamos hablando de los investigadores de Estados Unidos, que después de que el presidente resultó electo, un fundador
del notoriamente violento cártel de los Zetas le pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador con la esperanza de que fuera liberado de prisión. Investigadores obtuvieron información de una tercera fuente sugiriendo que los cárteles de la droga tenían en su poder videos de los hijos del presidente recibiendo dinero del narco, de acuerdo con lo que muestran los récords de la investigación. Los oficiales del gobierno de los Estados Unidos también traquearon de manera independiente, dieron seguimiento de manera independiente a pagos de personas que ellos creían eran intermediarios de los cárteles de la droga y que eran intermediarios de López Obrador con los cárteles, según 2 personas que están familiarizadas con esta investigación. Al menos uno de esos 2 pagos, dijeron, se hizo más o menos al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y se reunió con la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, quien está sirviendo una sentencia de muerte en los Estados Unidos. Le estoy leyendo textual el reportaje. Dice: para los Estados Unidos, procesar cargos criminales en contra de altos oficiales de gobiernos extranjeros es raro y complicado. Construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante. La última vez que Estados Unidos puso cargos criminales contra un alto oficial estadounidense, los terminó desechando después de que el arresto de este alto oficial causó un problema diplomático con México. Se refieren al caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el general del ejército. La administración Biden se está jugando muchísimo al administrar su relación con López Obrador, quien es visto como indispensable para contener el aumento en la migración, que se ha vuelto uno de los temas más polarizantes en la política estadounidense. Es un tema de la mayor preocupación para los votantes de cara a la elección presidencial de este año. Decía antes el reportaje: mientras los recientes esfuerzos de oficiales de los Estados Unidos para identificar posibles lazos, vínculos entre los cárteles y los cercanos a López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente directamente y las organizaciones criminales. Estos son los que me parece son los párrafos claves de esta indagatoria. Se los leí tal cual, de la versión en inglés. Al rato seguramente va a salir la versión en español, mucho mejor traducida, pero esta es una, digamos, traducción bastante fiel de lo que dice el reportaje en inglés. Es brutal para López Obrador. Y sí, como dicen, hay videos de los hijos de López Obrador recibiendo lana de los cárteles de la droga, que vayan tocando las golondrinas y que le vayan poniendo calefacción a las cárceles, porque tampoco, ya ve que luego es medio friolento, ¿no?